siempre trato de dejar como para lo último, en homilética te enseñan eso, para preparar mensaje, lo último para preparar es justamente la introducción. Y en esta mañana yo pensaba, Señor, cómo introducir el tema de hoy. Y me acordaba de una experiencia, o de varias experiencias, en el tiempo que el Señor me permitió ir a estudiar a otro lugar. Yo no sé cuántos saben, pero yo estudié justamente teología en Paraguay. Entonces me fui durante casi 3 años, estuve yendo y viniendo, más estuve allá que acá. Así que estuve aprendiendo, por más que sea un país limítrofe, aprendiendo de la cultura, ¿no? Y recordaba justamente que nos decían cómo a nosotros nos reconocían. Ellos usan mucho el guaraní, mucho lenguaje guaraní. La gente del interior casi habla más guaraní que castellano. En las zonas más urbanizadas se usa una mezcla de castellano y guaraní, el yopará, y siempre usan términos guaraníes que para nosotros son desconocidos. Y uno de los primeros términos que aprendimos es que a nosotros nos dicen curepa. Ahí van los curepa, ¿no? ¿Qué significa? Cuerechancho. Porque tenemos una forma tan particular que nos quieren en todas partes. Usan ese término, nadie sabe por qué o cuándo arrancó esto, pero a los argentinos nos dicen así. Y recordaba a unos hermanos de la iglesia, jóvenes, que nosotros justamente compartíamos mucho. Y a veces él nos invitaba a almorzar a un mercado gigante que hay allá. Y justamente hay que entrar como por pasillos, lo más parecido acá son las ferias o en el Ken, donde hay puestos, y nos metíamos entre medio de todos esos puestos y él sabía dónde podíamos ir a comer buena comida. Y íbamos caminando y ellos, ¿no?, hablando guaraní cerrado algunos, y por ahí escuchábamos curepa, curepa, ¿no? Curepa. Entonces decíamos, ahí nos están identificando. Y yo le preguntaba a este chico, ¿cómo ustedes se dan cuenta de que nosotros somos argentinos? Entonces dice que ustedes tienen una forma muy particular de ser. Y cuando caminan, primero, ¿cómo se visten? Nos vestimos diferente. Por más que uno diga, tenemos la misma ropa, no, dice, se visten diferente. Y lo otro es que dice, cuando ustedes caminan, parece que hasta van como haciendo un bailecito. ¿En serio? Digo yo. Sí, dice, ustedes no se dan cuenta, pero tienen una personalidad que para nosotros y nuestra cultura es como que impacta. Y después de mucho tiempo de estar compartiendo ya, ellos ya cada vez más en confianza nos hablaban con respecto a que ellos consideran que nosotros todo el tiempo es como que nos hacemos, ¿no?, como una forma de ser como por encima del resto. Y yo digo, no hacemos eso, nos comportamos como nos comportamos, nada más. Pero justamente esto tiene que ver con la forma de ser de cada uno y la autoestima de cada uno. Encima yo le decía a mi esposa que tenía un compañero que iba de Neuquén también, y bueno, él sí tenía una forma muy particular de ser que cuando hablábamos de esto, él decía, bueno, no tenemos la culpa de ser superiores a ustedes, nos dejaba peor todavía nosotros. Entonces dice, es como que siempre están en una actitud y nosotros los reconocemos a los argentinos. Y nosotros tenemos una forma de ser que nos reconocen. De hecho, conocí a una misionera de Costa Rica y ella decía, ustedes tienen una forma diferente de ser de toda Latinoamérica. Y yo primero es como que digo, bueno, una cuestión del país
de Paraguay, donde yo estaba, pero conociendo a otras personas, también conocí gente de Brasil, de Perú, y todos coincidían con lo mismo, que tenemos una forma particular de ser. Nos distinguen por nuestra forma de ser. Y también recordaba a la hija de un evangelista, que ella era chiquita, tendría la edad de, no sé, de acá sería como de José, más chica todavía, de Josefina. Como el UNED. Como el UNED, sí. Y me acuerdo que ella nos decía, ¿por qué ustedes dicen lluvia? No se dice lluvia, se dice lluvia. ¿Por qué ustedes hablan así? Y todo el tiempo nos hablaba de cómo nosotros pronunciamos la Y, y que es como muy arrastrado, muy sh, y ellos no lo hablan así. Entonces tenemos una forma de ser, una forma particular de hablar también, ¿no? De hecho, Héctor y María Elena hablan castellano, pero tienen una tonada diferente. Si nosotros vamos a otra parte de Argentina, hay tonadas diferentes, pero nos reconocen igual por nuestra forma de ser. Y esto es algo muy particular, en lo que nosotros a veces no nos damos cuenta. Pero como hijos de Dios también tenemos que tener ciertas características o tener una particularidad que nos destaque. Y de esto el Señor hablaba en este tiempo. De hecho, he tocado un poco cultos atrás acerca de este tema. Y el Señor traía un pasaje que después que lo empecé a investigar, digo, Señor, ¿por qué me pusiste este pasaje? Pero bueno, vamos a buscarlo. Mateo, capítulo 11, del 7 al 12. Yo voy a estar leyendo, o le voy a pedir primero que lean ustedes la versión que tengan, pero completo el pasaje, son pocos versículos, pero que primeramente me digan qué versión es. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente. Amén. Dice, mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es, y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. El 12. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza, y gente violenta lo está atacando. Amén. Voy a pedir si alguien tiene la Dios habla hoy. Cuando ellos se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente acerca de Juan, diciendo, ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y si no, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido lujosamente? Ustedes saben que los que se visten lujosamente están en las casas de los reyes. En fin, ¿a qué salieron? ¿A ver a un profeta? Sí, de veras, y a uno que es mucho más que profeta. Juan es aquel de quien dice la Escritura, yo envío a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Les aseguro que entre los hombres ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Amén. ¿Alguien tiene la Reina Valera 1960, la que siempre uno tiene? Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver?
¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. La palabra nos está mostrando justamente el encuentro de Jesús y Juan el Bautista y las palabras que Jesús tiene de Juan el Bautista. Pero hay una frase particular cuando termina este pasaje, justamente, que nos abre, podríamos decir, un capítulo aparte de un tema que se encuentra en todos los evangelios, y algunos lo estudian casi como el quinto evangelio. De hecho, en algunos institutos se estudia casi como una materia completa, que es el reino de los cielos. ¿Y qué dice este último versículo? Fíjense, si nosotros prestamos atención, las tres versiones dicen algo, podríamos decir, como a favor y un poco en contra. Y por eso les decía que el Señor puso este pasaje en mi corazón para poder compartirlo, pero luego investigándolo es un pasaje bastante controversial. Por eso yo les decía que pudiéramos leer, porque es como que no queda muy en claro qué significa esto del reino de los cielos. Ahora, el Señor me hablaba de esto, lo importante es que nosotros comprendamos que somos ciudadanos del reino. Nosotros somos ciudadanos del reino. De hecho, Jesucristo inició su predicación justamente con este tema: el reino de Dios se ha acercado. Y lo primero que yo tengo que entender acerca de este reino de Dios es que es un reino sobrenatural. El reino de Dios es un reino sobrenatural. El Señor Jesús usaba un lenguaje que era entendible para todos. Cuando Él hablaba, cuando Él predicaba, cuando Él enseñaba a las multitudes, Él lo hacía de manera sencilla. El objetivo de Él no era dar conceptos tan altos y tan elevados que la gente no pudiera comprender, sino todo lo contrario. Él hablaba y predicaba desde la sencillez para que todo el mundo pudiera comprender. Ahora, el Señor habló acerca del reino de Dios. En ese tiempo, el sistema de gobierno más común era el reino. Por eso, el Señor usó este término de reino. Ahora, ¿qué es un reino? Es un territorio cuyos habitantes están gobernados por un rey. Cuando nosotros empezamos a comprender lo que significa el reino de Dios, es entender de que Él reina, amén, Amén. Y que nosotros somos ¿qué? Súbditos, ciudadanos de ese reino. Cuando nosotros ingresamos a esa ciudadanía, Cuando aceptamos a Jesús. amén, cuando aceptamos a Jesucristo, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, comenzamos a ser parte del reino de Dios. Somos ciudadanos del reino. Amén. Pero tenemos que comprender que es un reino espiritual, que es un territorio espiritual, que es algo sobrenatural, no es algo físico. Amén. Porque los reinos hablan de un lugar físico. El reino de Dios no. Es algo espiritual y sobrenatural. Es un reino espiritual y sobrenatural. Amén. ¿Puede repetirlo? El reino de Dios es un reino sobrenatural y espiritual. Casi me equivoco yo. Era para ver si estaba atento. Como le decía Jesucristo, cuando Él inició su predicación, era sumamente sencilla.
Fíjese lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Fíjense que clara, déjalo ahí un poquito. Fíjense que claro y qué sencillo era la predicación de Jesucristo. El tiempo es cumplido, o sea, el tiempo llegó. ¿De qué? De que se inicie el reino, de que el reino esté cerca de ustedes. El reino de Dios está cerca, está cercano a cada uno de nosotros. Ahora dice, arrepentidos. Arrepentidos. Para poder ingresar al reino, para poder ser parte, tiene que haber arrepentimiento. Yo tengo que permanecer en el reino ejerciendo arrepentimiento delante de la presencia de Dios. Amén. Un día conocimos a Cristo, pero eso no significa que nosotros ya nunca más hicimos nada malo. De hecho, por regla general, nosotros nacemos en Cristo y comenzamos a progresar en un cambio de vida. ¿Dios hace milagros? Amén. Amén. Hay personas que automáticamente, de la noche a la mañana, tienen un cambio en su estilo de vida, pero son excepción a la regla. La regla general, ¿cuál es? Que nacemos en Cristo y comenzamos a caminar, a transitar un camino de cambios. Y esos cambios se inician con arrepentimiento. Por eso yo tengo que todos los días orar al Señor y pedirle perdón, porque seguramente que en algo me equivoqué. Amén. Y ahí es cuando yo comienzo a tener un estilo de vida acorde al reino de Dios. Y fíjense que dice, y creed al Evangelio. Arrepentimiento es una vida de intimidad con Dios, pero que tiene que haber fe también de por medio. Tiene que haber fe, yo tengo que creer. Y ¿saben qué, hermano? Este es un tiempo donde nosotros tenemos que animar a la iglesia a creer en lo sobrenatural. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo esto! Si es un reino sobrenatural, yo tengo que entender de que Dios me llama a ingresar al terreno de lo sobrenatural. Yo tengo que creer en lo sobrenatural. Tengo que confiar en que Dios hace milagros hasta el día de hoy. Dios sigue haciendo milagros. ¿Dónde está la diferencia? En el creer. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos el conocimiento intelectual, pero no tenemos la fe. No creemos. No creemos en milagros. Sí, yo creo que Dios puede hacer un milagro en Laura, pero en mí, ¿qué va a hacer Dios? Y a veces tenemos esa fe de animar, vamos Ricardo, vos podés, el Señor te va a ayudar, y le predicamos, lo animamos, y tal vez experimenta un milagro él, por la palabra de ánimo, de fe que uno le ayuda a tener. Pero después uno no cree que Dios pueda obrar en uno. Y uno pasa por un momento de enfermedad y voy a ir al médico, no está mal ir al médico, aclaro. Pero hay momentos donde yo tengo que ejercer fe. Yo tengo que creer que Dios puede también obrar. Que Dios puede hacer una obra sobrenatural en mi vida. Amén. Amén. Fíjese lo que dice Juan capítulo 3, versículo 5. Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta era una conversación entre Jesús y ¿quién más? Muy bien, Nicodemo. Hay que leer la Biblia completa. Entonces, en esa charla que ellos tenían, Nicodemo, que era una persona que justamente tenía conocimiento de las Escrituras, pero no tenía la vivencia de la Escritura. Y es esa conversación donde le dice, ¿cómo hago yo para nacer de nuevo y meterme en la panza de mi mamá otra vez? No, es del agua y del Espíritu. Es un nacimiento espiritual en el que yo tengo que creer. Yo tengo que ejercer fe. Para poder nacer en Dios, tengo que creer.
Por eso también habla de la obra del agua y del Espíritu. El otro día compartía con los hermanos acerca de Felipe y el etíope, como en los tiempos de la iglesia primitiva, la conversión y el bautismo iban de la mano. Hoy nosotros aceptamos a Cristo y decimos, bueno, después como que lo voy a pensar, y más adelante, y pasa un año, pasa 2 años, y tal vez después me bautice. ¿Cómo? Cuando haga calor. Cuando haga calor, cuando esté lindo el clima, me voy a bautizar. Pero la iglesia primitiva, la conversión iba de la mano con el bautismo. Y a veces el bautismo manifestaba, obviamente, la conversión de la persona. Porque el bautismo es una declaración pública de mi fe. Creer, hay que creer y hay que tener acciones de fe. Por eso el bautismo iba de la mano en ese tiempo a la conversión. Y como le decía, hemos perdido muchos principios de la palabra que tenemos que volver a retomar y que tenemos que meditar y pensar, ¿estamos realmente creyendo en este tiempo? ¿Estoy entendiendo de que yo he nacido para vivir en un reino sobrenatural? ¿Un reino espiritual? Porque a veces tenemos el conocimiento, el entendimiento de la palabra, pero vivimos vidas netamente naturales y no experimentamos el obrar de Dios. Permítame decirlo así, a veces ni siquiera sentimos la presencia de Dios en el culto. Hay momentos donde la presencia de Dios se manifiesta en este lugar. Y hay algunos que están en la presencia de Dios adorando y experimentan la presencia de Dios. Y hay otros que están. Otros tomando mate. Estamos en un momento espiritual. ¿Y dónde está la diferencia? En creer y meterme. Creer que es un momento, este es un momento espiritual. Este es un momento donde la palabra de Dios está hablando en nuestro corazón. Es el Señor el que quiere que podamos entender que fuimos ingresados a un reino sobrenatural. Y fíjese lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 9. ¿Alguien lo tiene? Sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Amén. Esta era la misión que el Señor les había dado a sus discípulos. Los había encomendado. No solamente Él predicaba, sino que en un momento del entrenamiento de los discípulos, de los apóstoles, el Señor les dice, vayan y prediquen y háblenle a la gente que está enferma y díganle, el reino de Dios está cerca de ustedes. Si el reino de Dios está entre nosotros, algo tiene que ocurrir, algo tiene que pasar, pero yo tengo que estar dispuesto, yo tengo que creer, tengo que animarme a creer de que Dios puede obrar en mí. A veces el Señor nos está diciendo, está ahí, al lado nuestro, como queriéndonos abrazar y queriéndonos expresar su amor, su cariño, de una manera sobrenatural, pero nosotros estamos ajenos. Estamos totalmente indiferentes al obrar de Dios. No abrimos nuestro corazón. Cuando este es el momento y esta es la oportunidad, hermano, no deje pasar el culto sin dejar que el Señor llene su vida. Yo sé que hay momentos donde uno, por la necesidad, experimenta el obrar de Dios de una manera tremenda y siente todo, pero no significa de que cuando estemos bien nosotros ya no nos acercamos, no creemos, no manifestamos que somos ciudadanos del reino. Y sabe que, como le decía al principio, este texto es un texto que para muchos es un poco controversial. Por eso dije,
le dirigí más o menos las versiones, pero hay una versión que lo deja sumamente claro. ¿Qué significa y qué quiere decir este texto? Fíjense lo que dice la NBI acerca del pasaje del reino. Dice: el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Otra vez se lo leo. La NBI lo declara de esta manera, y es la mejor definición de lo que significa realmente este texto. Dice: el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Sufre violencia, contra viento y marea. Y los que se esfuerzan, los violentos, logran aferrarse a él. Esta es la mejor definición de lo que quiere decir y de lo que significa este pasaje. Por eso es bueno investigar, por eso es bueno mirar otras versiones, por eso es bueno dejarse enseñar. La palabra nos da a entender de que Dios quiere justamente que el reino sea establecido en la tierra. ¿Qué dijo cuando los discípulos le dijeron: enséñanos a orar? Parte del enséñanos a orar, ¿qué dice? Del reino. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Que el reino de Dios se establezca en la tierra. Pero ¿sabe qué, hermano? En este mundo hay poderes de las tinieblas que justamente tratan de que no se establezcan. Tratan de oponerse. Y esto también es algo espiritual. Amén. Que a veces nosotros no lo queremos tratar. Que a veces no queremos que nos hablen mucho. Uy, no hablemos mucho del diablo porque viste que después te agarra. No, mejor no. Y hay personas que no quieren hablar mucho del tema. Pero ¿saben qué? Hay una oposición. Hay oscuridad. Hay tinieblas que no quieren que el reino de Dios se establezca. Por eso dice: viene avanzando contra viento y marea. Es un reino que se tiene que establecer. Es un reino que tiene que avanzar. Porque ¿sabe cómo obra Dios? A través de su vida. Amén. Porque Él tranquilamente es Dios. Podría ser así y todo el mundo se convertiría. Pero no es lo que Dios estableció en su palabra. Él lo estableció de una manera diferente. Y el reino de Dios se sigue moviendo a través de la iglesia. Por eso la iglesia tiene que creer y entender que tiene que tener características de ciudadano del reino. Entender de que yo estoy viviendo en un reino sobrenatural. Y esto, hermano, no es necesario que se lo explique a aquellos que no conocen a Cristo. Porque el que no conoce a Cristo no lo va a entender. No hay que explicarle, hay que predicarle. Ahora sí yo lo puedo explicar a gente que ya ha aceptado a Cristo, porque tiene que entenderlo, tiene que aceptarlo, tiene que creerlo. Lo puede declarar en esta mañana: yo soy ciudadano del reino. Yo soy ciudadano del reino. Y ahora sí lo dice con convicción: yo soy ciudadano del reino. Yo soy ciudadana del reino. ¿Lo están creyendo? Amén. Amén. Tenemos que creerlo. Somos parte de ese reino. Dios nos ha llamado, nos ha convocado, y a través de Jesucristo pudimos entrar. Amén. Pudimos entrar. Amén. Ahora, lo que también me enseña este pasaje acerca de la ciudadanía del reino es que este reino, y permítame usar esta frase, creo que la confianza como para poder decir lo siguiente: este reino no es de pobrecitos, sino de violentos. Hermanos, tenemos que dejar de lado la mentalidad de pobrecito. Tenemos que dejar de lado esa mentalidad de que somos pobres personas
que necesitan a ver si se les cae una migaja a Dios. No. Somos ciudadanos de este reino y tenemos que aprender a manifestar la violencia que corresponde. Pastor, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir que seamos violentos? Y acá es donde nosotros tenemos que profundizar en la palabra. El versículo nos da a entender que el reino de los cielos sufre una violencia extraordinaria. Y es por eso que son las personas violentas las que lo arrebatan. Violento es un hombre esforzado, es una mujer esforzada, con determinación, con ímpetu, que manifiesta dedicación férrea. En argentino, que le pone garra a todas las situaciones que enfrenta. Esa es una persona violenta, desde el punto de vista bíblico, de lo que significa ese término acá en la palabra de Dios. Una persona determinada, ¿en qué? En que yo voy a tener comunión con Dios. Cueste lo que cueste. Ah, no, pero hoy está tan lindo para quedarme a dormir. Ay, hace frío. Me quedo en mi casa. No tengo para el taxi. Me quedo en mi casa. Hoy tengo un cumpleañito. Me quedo en mi casa. Eso no es tener determinación. Eso no es justamente tener determinación. No es ser esforzado. Por eso yo tengo que comprender lo que significa violento. Es alguien que se esfuerza, hermano. Es alguien que tiene una determinación en buscar del Señor, sin medir el costo. Porque a veces nosotros anteponemos el costo. Ah, no, cuesta mucho. Hay algunos que enseguida ven el costo. Ah, no, pero viste que acá todo lindo, pero después te hablan de la ofrenda, del diezmo. No, medio como que ponen primero el costo. Pero ¿saben lo que le costó a Jesucristo? Morir en la cruz. Amén. Para que usted y yo tengamos salvación y vida eterna. Amén. Y la palabra nos enseña que Él puso por delante que su salvación, su vida, el gozo de vernos a nosotros disfrutando de la salvación. Por eso nosotros tenemos que aprender a ser personas violentas, esforzados, valientes, con ímpetu, que manifiestan una dedicación férrea. Dedicación férrea, me gustó, hermano. Una dedicación de fierro, de hierro. Dedicarnos a buscar del Señor. Porque a veces tenemos una vida espiritual como un electrocardiograma. Y hay días que estamos para arriba, después para abajo. Se nos baja la presión ya, ay no, listo, ya no puedo seguir. Y después el Señor nos bendice, ay, es la gloria, estamos y tenemos así subidas y bajadas, subidas y bajadas. Pero eso es lo que Dios espera. No, Él quiere que yo aprenda a andar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero para eso yo me tengo que dedicar, tengo que esforzarme, hermano. La vida cristiana, como decía un joven también, me acuerdo, decía, yo hago la plancha en Cristo, ¿no? Y yo me lo imaginaba, hacer la plancha y flotar en el agua. Yo hago la plancha en Cristo, yo me lo imaginaba flotando, como diciendo, si viene, viene, si no viene, no viene. Y hay algunos que viven así la vida en el Señor. Ay, necesito que el Señor me bendiga. Y esperen cómo caerá algo, no sé. No oran, no buscan, no se esfuerzan, no se dedican para el Señor. Por eso yo tengo que aprender a comprender lo que significa ser parte del reino. Tenemos que aprender nosotros, hermanos, a comprender lo que significa ser esforzado, porque si nosotros miramos lo que está aconteciendo, las cosas no van a mejorar. ¿Y qué voy a esperar? ¿Qué voy a esperar? A que tiemble la tierra para decir, ay, yo tenía que buscar de Dios. A que se nos inunde la casa para decir, tenía que buscar de Dios.
¿Sabe lo que está aconteciendo alrededor del mundo? Usted mira un poquito, un 15 minutos mire de vez en cuando lo que está pasando alrededor del mundo, lo que están padeciendo en otros lugares. Pero a veces vivimos como el día a día. Y en una de esas Dios nos bendice. En una de esas hoy Dios tiene misericordia. Pero no es así. Dios no nos llama a tener una vida así, un estilo de vida así. Dios nos llama a tener un estilo de vida diferente. Los ciudadanos del reino son esforzados, se dedican, tienen justamente ímpetu, pero no porque lo generan en su propia fuerza, sino porque aprenden a vivir en la obra del Espíritu. Por eso yo todos los jueves le animo, busque del Señor, llénese de la presencia de Dios, permita que el Espíritu Santo trabaje en usted, porque es la única manera que nosotros tenemos de justamente poder dedicarnos de manera esforzada en las cosas de Dios. Porque si usted no toma esta decisión, permítame decirle, hermano, que el mundo lo va a avanzar, el mundo lo va a ahogar, el mundo va a venir como una ola y lo va a arrastrar. Por eso hoy es el momento de tomar decisiones de cambio y comenzar a ser ciudadanos del reino, esforzado, valiente, con ímpetu, que se dedica, que se esfuerza por mantenerse en las cosas de Dios, en la vida del Espíritu. Como le decía, hay algunos que muestran en su carácter como pobrecitos, personas suaves, que no son capaces a veces, ¿no?, como de no avanzar mucho. Tenemos como ciertas formas que hemos adaptado a la iglesia que son erróneas, hermanos, son erróneas, porque pensamos que por poner un tono suave somos más espirituales, porque hablamos con una jerga dentro de la iglesia. A veces tenemos una forma de hablar como evangélico, hermano, que solamente nos entendemos nosotros. Y la gente que no conoce a Cristo dice, estos son extraterrestres. Hablan del mundo, de las cosas del mundo. Y a veces nosotros tenemos un lenguaje que no necesariamente es espiritual, es espiritualoide, que no va conforme a la palabra de Dios. Por eso yo tengo que aprender a manejarme de una manera diferente y a tener una conducta digna de un ciudadano del reino. ¿Se acuerda la mujer con flujo de sangre? ¿Recuerda la mujer que se acercó a Jesús? ¿Y qué dice de esta mujer? Que tenía fe. Pero se abrió paso entre la gente. Se abrió paso entre la gente. No es que dijo, bueno, me pongo acá, en una de esas Jesús me ve con cara de pobrecito y hace un milagro para mí. La palabra no dice eso. La palabra dice que se esforzó. Primero, una mujer que tenía flujo de sangre no podía acercarse a un lugar público. Fue violenta. Se atrevió. Se metió entre medio de la multitud. No es que dijo, bueno, pero son muchos. ¿No? Y a veces nosotros decimos, bueno, pero es complicado. La Biblia hay que leerla, hay que saber todos los libros. No, qué pesado. Y a veces tenemos esta vida así en el Señor, pero no es lo que Dios está esperando. Esta mujer se metió primero con su condición, pero sin embargo se acercó, salió de su casa, se metió entre medio de la multitud. Y saben que el tocar el borde, no es que como, a lo último, voy a ver. Saben que tocar el borde significaba las promesas de Dios. Esta mujer dijo, yo quiero alcanzar la promesa de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a esforzarnos como esta mujer. Si queremos alcanzar, si queremos lograr algo en el Señor, a veces implica un esfuerzo de nuestra parte. No digo que nosotros vamos a trabajar en pos del milagro, porque el milagro lo hace Dios, pero sí tiene que haber un esfuerzo. Nosotros tenemos que esforzarnos
para acercarnos a Dios. Mínimamente orar, hermano. A veces queremos que Dios haga un milagro, pero no oramos, no clamamos, no buscamos de Dios, no pedimos oración, no nos acercamos a nadie y creemos, no, pero Dios sabe. Pero no es lo que Dios estableció. Por eso yo tengo que conocer cómo son las reglas del reino. ¿Qué es lo que Dios estableció para que yo pueda disfrutar? Porque el objetivo de Dios es que usted pueda vivir en el reino y pueda vivir bien y pueda disfrutar de su presencia. Pero a veces vivimos así, como pobrecitos, pero Dios nos llamó a ser personas violentas, esforzados, dedicados, con una actitud férrea para alcanzar las promesas de Dios. Y lo tercero que Dios me mostraba es que en el reino de Dios es de lo que dan pelea en su fe. Y está relacionado con lo que le venía diciendo. No tenía que decir esforzado y valiente, y lo dije no sé cuántas veces. ¿Por qué? Porque el Señor se lo dijo a Josué. El Señor se lo dijo a Josué. Sé esforzado, sé valiente, porque había una tarea que cumplir. El Señor le había encomendado una tarea importante. Ahora fíjense la palabra que recibió. Esfuérzate y sé muy valiente. Esforzado, valiente. Nosotros tenemos que aprender a dar pelea en la fe, hermano. Porque a veces nosotros justamente creemos, pero nuestra fe a veces es tan débil que en cuanto la cosa se pone oscura, nos venimos abajo. Y no es la fe que Dios espera que manifieste. Él quiere que yo sea esforzado y valiente, más allá de lo que ocurre a mi alrededor, más allá de lo que pueda venir en contra, más allá de las tormentas, de los vientos, de cualquier cosa que quiera golpear mi vida. Hace unas semanas atrás, casi un mes o más, compartí acerca justamente del milagro en una mujer, cómo ella experimentó un milagro en su vida. Y lo que más me impactó de lo que ella contaba, de un cáncer totalmente terminal, que los médicos le dijeron vaya a su casa y disfrute los pocos días que le quedan. Imagínense recibir una noticia así, teniendo familia, teniendo hijos que dependían de ella. Y ella dice que dijo, no acepto el diagnóstico. No acepto ese diagnóstico. Y dice que fue algo que quedó como clavado en su mente y luego bajó al corazón. Su diagnóstico no es mi pronóstico, dijo. Su diagnóstico no es mi pronóstico. Yo voy a confiar en que algo va a pasar. Y saben que esta mujer estuvo justamente en coma y Dios la levantó porque no había nada que hacer por ella según la medicina, pero ella decía, yo voy a confiar en que algo va a pasar. Y hay veces que ni siquiera podemos definir nuestra fe porque no tenemos la totalidad de los elementos y de las herramientas, pero cuando Dios ve un corazón que justamente le da pelea a la situación, Dios comienza a orar. Por eso, hermano, yo a veces hablo del trabajar nuestra fe. Trabajar, porque no viene todo de arriba, como algunos piensan que bueno, Dios es Dios y sabe lo que yo vivo y sabe lo que yo paso. No, yo tengo que trabajar en mi fe. Tengo que aprender a clamar. Y saben que este es lo tremendo del misterio de la oración. Hay un tremendo misterio en la oración. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo que yo estoy pasando. Amén. Dios sabe lo que hay en mi corazón. Amén. Tal vez usted no sepa, pero Dios sí sabe. Pero ¿qué es lo que Él espera de mí? Que yo ore. Que yo comience a hablar con Él. Y ese es el misterio. Que Dios sabe qué es lo que está pasando en su corazón. Pero Él quiere que usted le hable.
Porque ahí donde hay relación, ahí es donde nosotros nos podemos comenzar a comunicar. El otro día le decía a mi esposa, durante mucho tiempo luché con distinguir a los medios. Y no los distinguía, y yo le decía, y yo sé que les molestaba que le dijeran medios, pero para no decirle nombre y errarle, le decía medios. Y yo le decía el otro día, ahora los distingo. Ahora los distingo. Y hablábamos de esto. ¿Por qué? Porque nos relacionamos. Porque hay más cercanía. Porque han habido células en mi casa de los adolescentes, juntadas. Hemos compartido, hemos jugado. Naila me pelea. Sépalo, hermano. No es al único. A ver, ahí somos dos. Está grabado. Y queda grabado. Pero nos comenzamos a relacionar mínimamente. No es que somos amigos ya y cuate. Pero ahora los reconozco. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando yo hablo con Dios, cuando yo tengo un mínimo de conversación con Él, nos conocemos. Y hay intimidad. Y Dios me conoce. No soy uno más del montón. Imagínense la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos millones de millones alrededor del mundo, aunque faltan todavía, que ingresen a la ciudadanía del reino? Y a veces uno piensa, ¿y Dios qué? ¿Se va a dar cuenta de quién soy yo? Acá en la Patagonia, casi volado por los vientos de la Patagonia, ¿se enterará quién soy? Sí. Amén. Sí. Sí sabe. Sí nos conoce, pero Él quiere relacionarse, quiere escuchar la voz, quiere escuchar nuestra voz, que es única, es particular. Somos únicos para el Señor. Y Él quiere que nos relacionemos con Él. Y ese es el tremendo misterio de la oración. Y como ciudadanos del reino tenemos que aprender a comunicarnos con nuestro Rey. Tenemos que aprender a comunicarnos con Él. Porque Él es Rey, pero ¿saben qué? Es totalmente accesible. Amén. Cuantas veces usted quiera acercarse, Él lo recibe. Él no es un Rey distante. Él no es un Rey que usted no puede acceder. Y si usted lo cree, mentira del diablo. No le crean. El Señor quiere que usted pueda acceder a su presencia. Él quiere conocerle. Él quiere entablar una relación. Él quiere que usted le diga qué es lo que está pasando en su corazón. Más allá de que Él nos vea a nosotros completito, como radiografía nos ve. Pero aún así el misterio es que Él quiere que se lo diga. Y cuando yo se lo digo, hermanos, ocurre algo maravilloso. Hay comunión, hay amistad con Dios. En Lucas capítulo 13, versículo 24, nos viene hablando de la puerta ancha y de la puerta estrecha. Y el versículo 24 del capítulo 13 de Lucas, ¿qué es lo que dice? Esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Quiénes son los que entran? Los que se esfuerzan. Y saben que esta palabra, esforzarse, significa luchar hasta agonizar en nuestra fuerza. Luchar es como lo que experimenta alguien en medio de una competencia que quiere llegar, que quiere lograr el primer lugar. Tiene que darlo todo. Y ¿sabe qué, hermano? En la vida, en el Señor, nosotros tenemos que aprender a darlo todo por Él. Luchar, esforzarnos, hasta agonizar por momentos, pero aún así mantenernos delante de la presencia de Dios. Creer que Dios quiere obrar en mí, como si fuera justamente una competencia donde yo tengo que llegar al máximo de mí mismo. Ahora mi pregunta es, ¿hoy estamos dando el máximo de nuestro esfuerzo? Yo le conozco, le quiero en el Señor, oro por usted, pero hay algo que yo no puedo hacer por usted, que es esforzarme por usted.
Hay un esfuerzo que es personal. De hecho, hay momentos donde los padres ya no pueden esforzarse más por sus hijos, porque sus hijos tienen que aprender a hacerse cargo de su vida espiritual. Y hay un momento donde ya ese esfuerzo no lo puede lograr el padre. Y cada uno tiene que hacerse cargo de la ciudadanía que tenemos en el reino de Dios. El tener comunión con Él, el esforzarnos para vivir para Él. Hoy nosotros estamos dando el máximo, nos estamos realmente esforzando, no solamente para mantenernos en el reino, sino para justamente esforzarnos para que otros puedan ingresar al reino de Dios. A veces cuando yo no tengo claro esto, y ni siquiera me voy a esforzar por mí, pero cuando yo sí lo tengo claro, y sí estoy seguro de quién soy, y dónde estoy, y cómo tengo que vivir en el reino, con facilidad yo voy a poder extender la mano al otro y decirle, vení, que en el Señor vas a estar mejor. Pero a veces no lo hacemos porque nosotros decimos, y viste que la vida del cristiano es complicada. Yo he escuchado gente que te habla de ser cristiano como que es una carga, como que ya tienen ganas de soltarlo. No, hermano, no comprendimos entonces. No comprendimos lo que significa ser parte del reino de Dios. Cuando yo lo comprendo, cuando yo lo entiendo y comprendo cómo es mi ciudadanía, sé que mi rey está por mí. Mi rey está por mí. Él me quiere ayudar. Él me quiere levantar. Él quiere sanarme. Él quiere levantarme. Él quiere obrar en mi vida. Y me conoce por mi nombre. Y en esta mañana Él le trajo con un plan y un propósito. Y es que usted comprenda que Él le conoce. Que usted es parte del reino. Y tiene que aprender a vivir como ciudadano del reino. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.